borroso, y ya la fotografía ya a partir de los 60 es completamente diferente, y que repito, es el que tiene fueron los movimientos que han sido más fotografiados. En Estados Unidos la guerra de secesión y en México la guerra de reforma. Bien. Yo tengo entendido también, maestra, discúlpeme, que al pie de la fotografía o de la pintura, muchas veces, más en la pintura que en la fotografía, viene la firma y a veces la fecha en la que se pintó se hizo ese trabajo plástico. Entonces, es otra manera de diferenciar una pintura de una fotografía. Gracias, maestra, en verdad. Si hay alguien que quiera hacer alguna pregunta, podemos pasarle el micrófono. ¿Nadie más? Bueno, pues adelante. Fue un placer con la maestra Fabiola Alejandra. Entrego su reconocimiento. Muchísimas gracias, maestra Fabiola Alejandra Hernández Aguilar, por su destacada participación en el séptimo encuentro de cronistas e historiadores del Oriente de Valle, México, reconociendo su valiosa contribución a la preservación, difusión y enriquecimiento de la memoria histórica y cultural. Su compromiso, dedicación fortalecen el conocimiento colectivo y el legado de nuestras comunidades. Firmo como la presidenta de la sociedad. Muchísimas gracias. Este es un obsequio de Radio Tupox. Gracias. Continuamos entonces con el siguiente Iker. Bueno, pues, ¿qué les diré yo? Que tengo el gusto, el honor y el orgullo de presentar a este jovencito que también además es hijo de la maestra Fabiola Alejandra. Y pues miren, él es un pequeño de 13 años, estudiante, y le gusta la historia. Entonces, él es de Catzingo también, Estado de México. Bienvenido, gracias, y yo los invito. Y qué bueno que hay muchos jovencitos, muchos niños que se interesen por su historia. Interésense, porque es importante saber de dónde venimos, ¿sí? No saber quiénes somos, pero sí de dónde venimos. Iker, un gusto hacer esta presentación. Adelante con tu tema, guerras napoleónicas. Adelante, Iker. Muy buenos días a todas y todos. Me presento, mi nombre es Iker Alejandro Vila Hernández, y el día de hoy el tema que les vengo a exponer son las guerras napoleónicas. De antemano les agradezco a la comunidad de cronistas a darme la oportunidad de estar en este evento de historia, y agradecer a todos mis compañeros, mis familiares y personas en general que se tomaron la molestia en venir a este hermoso evento. Bueno, como ya dije, el tema son las guerras napoleónicas. Las guerras napoleónicas fueron un conjunto de conflictos bélicos que estuvieron en el continente europeo de 1803 a 1815. En estas guerras estuvieron involucradas potencias mundiales desde entonces, como era Rusia, Prusia, Austria, Gran Bretaña, España, Portugal, Turquía, Italia y por supuesto Francia, entre muchas naciones más. Estas son una de las potencias, las banderas. Para entender bien qué son las guerras napoleónicas, tenemos que saber primeramente quién fue Napoleón Bonaparte. Napoleón Bonaparte nace el 15 de agosto de 1769 en la isla de Córcega. Napoleón nace en un lugar antifranceses. Esta isla que nació había sido comprada por Francia un año antes. Esta isla le pertenecía a Italia. Pues estudia en la Academia Militar de Córcega, pero viendo sus papás que puede avanzar más en la militar, lo mandan a París, en la Academia Militar de París. Aquí sufre muchas burlas de sus compañeros por cosas que me sorprenden. Por ejemplo, le hacían burla de que se bañaba todos los días, a pesar de que sus compañeros se bañaban una vez al mes. También el acento corso y no el francés, digamos, puro de allá. Como pues Napoleón no tenía amigos, no tenía con quién hablar, se estuvo centrando en los libros. Leyó personajes históricos de la guerra como Alejandro Magno, Julio César, o también leyó un clásico, El arte de la guerra de Sun Tzu.
Napoleón se da cuenta de algo muy importante, que si no se da cuenta de esto, no hubiera llegado a ser emperador. Se da cuenta que aunque sea el mayor inteligente, el más que tenga más conocimiento, no puede avanzar por el simple hecho de no tener un apellido fuerte, un apellido famoso, digamos así, de Francia. Así que ve una puerta al éxito, que es las guerras. En este tiempo que les estoy hablando están la Revolución Francesa. En una de sus tantas campañas que estuvo Napoleón, la más importante es la toma de Tolón. Tolón es todavía un puerto muy importante de Francia. Estaba ocupado por ingleses y españoles. Napoleón pues tuvo una rotunda victoria sobre ingleses y españoles en poco tiempo y sin muchas bajas. Napoleón, con la victoria que tuvo, ascendió a general de brigada. En 1799 hace un golpe de estado donde sale victorioso y emplea una nueva forma de gobierno llamada consulado. El consulado consiste en que 3 cónsules gobiernen el país, Francia. Obviamente, pues Napoleón era el primer cónsul y era el que tenía, digamos, la palabra. Los demás, digamos, que estaban de adorno. El año siguiente, Napoleón, esta forma de gobierno duró de 1799 a 1802. Napoleón se proclama en 1802 cónsul vitalicio, o sea que era cónsul hasta que llegara su muerte. Pues como ya le he dicho antes, ya Napoleón estaba buscando llegar al máximo poder de Francia. El año siguiente, en 1803, inician oficialmente las guerras napoleónicas. Las guerras napoleónicas iniciaron tras la declaración de guerra de Gran Bretaña a Francia. El año siguiente, más específicamente el 2 de diciembre de 1804, Napoleón se corona como emperador de los franceses. Esto ya a Europa ya le está preocupando desde ahorita, porque ya se estuvieron dando cuenta que Napoleón ya quería expandirse territorialmente. La batalla que sigue es la batalla de Austerlitz. Esta es una rotunda victoria de Napoleón contra rusos, prusianos y austrios. Esta batalla, a pesar de los años, que ya son como 200 años que han pasado las guerras napoleónicas, sigue siendo estudiada hasta el día de hoy en las escuelas militares más importantes del mundo, por tener una estrategia muy rápida y sin muchas bajas y con una desventaja numérica muy enorme, porque eran 3 ejércitos contra 1. La batalla de Jena es igual una victoria muy importante para Napoleón. Esta victoria pues invade Napoleón a Prusia, tiene la victoria en un solo día. Y esta batalla es muy importante porque ya desde aquí ya empiezan ahora sí ya a ver a Napoleón como una amenaza a Europa. Pero ahorita en este entonces, en 1806, pues no se preocupa mucho Europa. Pensaban que nada más iba a tomar un poco de Austria, un poco de Prusia, tal vez un poco de España y se acabó. Pero avanzó más. En 1807 empieza la campaña de Polonia y Napoleón, al tener varias victorias contra el ejército inglés, le hace un bloqueo continental. Significaba que no podía hacer negocio con ningún otro país que estuviera haciendo negocios, que le vendía, por ejemplo, armas, camiones, barcos. Aquí Napoleón igual hace un tratado de paz con el zar Alejandro I de Rusia. Este personaje, digamos que era el emperador de Rusia y ya había hecho una alianza con Napoleón. En 1808 Napoleón empieza a invadir a España. Tomemos en cuenta que España era uno de sus muy pocos aliados de Napoleón. Tiene una rotunda victoria, saca a todo el ejército español nada más con el propósito para invadir igual Portugal, porque Portugal era de los tantos países que no estaba de acuerdo con el bloqueo continental que había tenido con Gran Bretaña.
Y también en este año empiezan las guerras revolucionarias, las guerras de independencia en España. Recordemos que aquí, cuando Napoleón invade España, pone a su hermano José Bonaparte como emperador de España. Esta batalla igual fue muy importante porque en esta batalla igual en un solo día destruyó al ejército austro con igual una desventaja numérica muy impactante. En 1810 tiene la máxima expansión del primer imperio francés. Ya vemos que ocupó pues la parte de Italia, la parte de España, Prusia, usó igual a Austria y a otras partes. Y mientras que estaban las guerras revolucionarias, Napoleón se confía de su hermano José Bonaparte para que tenga, porque recordemos que pues, se empezaron a rebelarse los españoles contra su emperador. Entonces Napoleón se confía de su hermano y se va a las guerras de la península ibérica, de la parte de Austria. En estas guerras nada más estuvo Austria, estuvo Prusia, Austria, los ingleses y rusos. En esta parte ya Rusia ya estaba rompiendo el tratado que habían hecho de paz con Napoleón. Napoleón, pues, bueno, pone a su hermano, poner una tarea, literalmente, invadir a Portugal. Esto tiene un fracaso rotundo y pues tiene muchas bajas, y aquí es donde empieza lo malo. Pues al ver Napoleón que ya está rompiendo con el tratado, el zar Alejandro I, el tratado que ya tenía Napoleón, pues Napoleón, como una forma de castigo, intenta invadir a Rusia. Los rusos tomaron una táctica muy interesante. Antes que el ejército napoleónico llegara a una ciudad o a un pueblo, quemaban todo. Pues Napoleón ya tenía mentalizado que iba a llegar a un pueblo, a una ciudad, y la iba a saquear para sacar adelante a su ejército. Estuvo así, se adentró más al territorio ruso, y se alcanza el mejor amigo de la madre Rusia, el invierno. Aquí tiene muchas bajas. Recordemos que en esta campaña lleva a lo mejor del ejército francés, la Grande Armée, la Gran Armada. Estos eran los soldados con más experiencia, eran los héroes de Trafalgar, de Marengo, de Austerlitz, de Jena. Eran soldados con muchísima experiencia, y pues va a la campaña de Rusia con aproximadamente 600,000 soldados, y llega a Francia con solo 250,000 soldados. Murieron por frío, porque no tenían nada de comer, y porque los rusos, al ver que ya se estaban retirando los franceses, los alcanzaron en un puente, y se ahogó la mayoría del ejército en ese lugar. De aquí sigue la batalla de las naciones, la batalla de Leipzig, también conocida. En esta batalla, pues Napoleón deja su ejército, la Gran Armée, en Rusia, y se regresa a París a hacer un nuevo ejército, porque ya vio que la sexta coalición va a ir a invadir a Francia, y se prepara Napoleón. En esta batalla, pues es una derrota muy frustrante. Eran ingleses, portugueses, españoles y rusos contra franceses. Gracias a que perdió esta batalla, lo exiliaron, su primer exilio, a la isla de Elba. En esta isla lo ponen como emperador. Y aquí les va un dato curioso. Cuando pierde la batalla de Leipzig, corre a París y se intenta suicidar con un veneno, y por arte de magia no se murió. Lo agarran y lo exilian a la isla de Santa Elena, de Elba. En esta isla, pues estuvo en un lapso de los 100 días, que fue un año, pero se llama los 100 días. En esta isla llegan los oídos de Napoleón, que vuelven
como lo sacaron, vuelven a poner a la burocracia, al emperador que tenían antes de la Revolución Francesa. Los franceses se enojan porque dicen, pues, ¿para qué hicimos la revolución si vuelven a poner la monarquía? Entonces llegan los hijos de Napoleón que lo extrañan, que necesitan de él. Napoleón regresa y pusieron a Luis XV. Luis XV lo quiso capturar y dejarlo en su isla otra vez, pero Napoleón, bueno, los soldados tenían algo que se llamaba lealtad, eran leales a su emperador. Cada parte que iba Napoleón iba reclutando al ejército de la monarquía, termina derrocando a la monarquía y aquí llega a mediados de febrero la batalla que sigue, que es su última derrota, marcando el fin de las guerras napoleónicas, es la batalla de Waterloo. Esta batalla la perdió, pero ojo, la pudo haber ganado, porque todas las batallas importantes que tuvo Napoleón estuvo con una desventaja numérica grande. En esta, pues igual, como siempre, una desventaja numérica, eran más o menos 125,000 ingleses contra 125,000 prusianos, contra 125,000 austros, contra 125,000 rusos y más o menos contra 125,000 españoles, entre otras naciones más, contra solamente 125,000 franceses. Como les digo, Napoleón pudo haber ganado esta batalla porque ya estaba acostumbrado a ganar todas las batallas así, pero Napoleón en ese entonces ya estaba malo de salud. Recuerdan de que les dije que se intentó suicidar, pues ya tenía cáncer de estómago, ya estaba mal, ya no podía hacer las tácticas militares que siempre hacía. Pues en esta batalla pues la pierde, la séptima coalición llega a París y le exilian a la isla de Santa Elena en 1815. En esta isla, pues 6 años después, muere en 1821 en esta isla, marcando el fin de las guerras napoleónicas. Y aquí voy a entrar en un subtema. ¿Por qué hablar de Napoleón después casi 200 años que han pasado las guerras? Las guerras napoleónicas fueron un antes y un después en Europa y en el mundo. Cambió la táctica militar porque todos los ejércitos estaban acostumbrados a dejar todo su ejército, todo en un solo lugar. Napoleón lo que hizo es que, digamos, hacer mini tropas que tuvieran lo mismo que tuviera un ejército normal, artillería, infantería, caballería, equipo de reconocimiento, generales y armas. Esto le facilitaba moverse más rápido, invadir más rápido. Esto le permitió pues tener más, digamos, más facilidad en ganar las batallas porque era más rápido moverse. También cambió en los países que estuvieron involucrados. Al fin de las guerras napoleónicas se hizo el nacionalismo en cada país. Las personas, los campesinos, toda la población de cada país se volvió un poquito más nacionalista por su, digamos que se sentían bien por haber derrotado a Napoleón. También, pues, eso nos deja claro que siempre puede cambiar el mapa global, siempre puede expandirse, desaparecer un país y entre muchas cosas. Bueno, esto fue toda mi exposición. Muchas gracias por su atención. Gracias, Silvia. La verdad, muy buena. Entramos al periodo de preguntas y respuestas. ¿Alguien que quiera preguntarle algo ahí? Sí, una pregunta que tenga alguien. Adelante. Pues ahora sí que no es tanto pregunta, pero ahora sí que también felicidades por tu exposición, qué felicidad de que te llame mucho la historia y todo eso. Y también, como dicen, un dato curioso de Napoleón, como sabes, en ese tiempo estaba la Revolución Mexicana y Napoleón dijo que si hubiera tenido 10 personas como morenos, hubiera ganado toda la guerra y hasta prácticamente invadido toda Europa, todo el mundo.
Y sí, pues ahora sí que pues sigue echando ganas, sigue estudiando toda la historia que te interese, pues felicidades. ¿Alguien más que quería hacer una pregunta? Adelante. Pasamos atrás, José Luis, por favor. Pues felicidades por tu exposición. Que has abundado la invasión francesa con Napoleón, bueno, su ejército aquí en México, después que tropa el 5 de mayo. No, ese fue con Napoleón III. Pero por eso, o sea, si los has relacionado la potencia de los ejércitos con lo que ahorita actualmente también en las guerras en América. Bueno, o sea, viene el origen. Vamos, o sea, sí entiendo que estás en la historia clásica, pero me refiero que tu contexto de comunidad, donde habitas y donde eres parte, y aparte mexicano, como también abundas esa parte histórica. Sí. Bueno, se me olvidó, se me pasó una cosa igual muy importante. ¿Recuerdan de las guerras revolucionarias? Esto nos facilitó a nosotros porque en este tiempo España tenía el poder de aquí de México, Nueva España. Y esto, pues todo su ejército lo mandaron a España y nos facilitó pues podernos independizar de los españoles. Sí. Bueno, yo no era pregunta, era comentario y justamente era eso, ¿no? Que si no hablamos de las guerras napoleónicas, no vamos a entender las juntas de gobierno que se hacen en América, que después van a provocar las independencias de los virreinatos. Ahí es donde yo veo la relación del tema con las comunidades. ¿Algo que quieres expresar? No. Yo de alguna manera les hago saber, ¿no? Es importante todo lo que hace él, pero también qué importante entender que a esta corta edad está tratando de ser un investigador, un historiador, y que lógicamente y lo que hay que buscar siempre hacer la relación de contextos de un lugar a otro y hablarlos así. Entonces, no es una corrección, solamente ver la época en que Napoleón dijo eso, sí le tocó la independencia y por eso fue que lo expresó, ¿sí? Que Napoleón tuvo esa expresión. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. No es pregunta, es felicitación. Estamos hablando que tienes 13 años. Sí. Primero de secundaria. Sí. Ok, felicitarte porque ahorita pues muchos jóvenes a tu edad están interesados en otros temas que no son nada importantes. Tú a esta corta edad siento que estás tocando un tema un tanto difícil, Napoleón, historia universal, Europa. Entonces podrás tener a lo mejor alguna que otra falla, obviamente todo eso te queda de experiencia para que puedas a tu siguiente exposición pues mejorar algún que otro detalle. Felicitarte y pues yo en un futuro te veo futuro cronista de Catzingo, ¿por qué no? Felicidades. Muchas gracias. Bueno, pues antes de entregarte el conocimiento, aprovechando tu tiempo Por acá también había una parte. ya ves, tienes muchos admiradores. De igual manera me sumo a la percepción, creo que de la mayoría, más que para hacerte un cuestionamiento, es felicitarte por tu interés. Efectivamente tienes 13 años, la mayoría de las personas de tu edad en este momento están pensando en otras cosas, ¿no? En la actualización de un juego de video, están viviendo otra realidad que es muy diferente a la que nos tocó a la mayoría de los que estamos aquí, donde para incluso hacer una investigación habíamos que ir a las bibliotecas, y si bien te iba a la biblioteca de tu comunidad o de tu región, había el libro que buscabas, y si no, pues era irse a la Ciudad de México, ¿no? A la Biblioteca Central, a buscar temas específicos, ahora sí que a buscar y rebuscar, y más rebuscar, ¿no? Entre libros y datos y fechas y sucesos. Entonces yo te felicito por este interés que tú tienes a tus 13 años, por la capacidad que tienes también de expresarte. Es algo maravilloso el escuchar a alguien de 13 años expresarse con esa seguridad. Y a mí en esta parte del tema que tú abordaste efectivamente es muy importante. Creo que hoy día la sociedad mexicana
tiene una conciencia política, por ejemplo, pero un contexto político de lo que pasa actualmente, pero pocas veces se da la oportunidad de analizar la historia y la vida geopolíticamente, ¿no? Hablando de todo el globo terráqueo, cómo se ha comportado, y esto es como un efecto mariposa, lo que puede pasar en un lugar pequeñito termina repercutiendo en otro lugar, al otro lado del mundo. Efectivamente, por ahí esa anécdota que compartió el compañero me gustó mucho porque tuve el gusto de vivir en Izúcar de Matamoros, que es donde se forma el primer ejército como tal, constituido ya con uniformes, con reglas, y es Mariano Matamoros, por ejemplo, es uno de los que impulsa todo esto, y él también se inspira en lo que ve en Europa, lo que logra ver de los ejércitos extranjeros, ¿no? Cómo hay reglas, códigos, vestimentas, o sea, él se da cuenta que es necesario tener una formación para formar un buen ejército, ¿no? Y que pueda defender, en este caso, la causa de la independencia. Te felicito de verdad por encontrar jóvenes tan sobresalientes como tú. A mí me gustaría que la gente de tu edad tuviera esa hambre de conocimiento, tuviera esa hambre de preguntarse y responderse, ir en búsqueda de esas respuestas. Incluso la gente adulta muchas veces no tiene esa hambre de comprender el pasado, y mi reconocimiento de parte pues, de Malacate MX. Tienes el foro abierto de nuestro medio de comunicación para cuando gustes, tengas alguna investigación, alguna cosa que quieras compartir, no solo a la comunidad de Catzingo, sino a la gente que nos sigue en la región. Y bueno, pues ahí están nuestro medio a tu disposición para cuando gustes hacer uso del micrófono y de ese espacio para la difusión cultural. Muchas gracias. Y yo observo a la maestra Fabiola, hicimos el enlace ella y yo, y ella me dijo en su momento, ¿me puede dar la oportunidad, a mi hijo Iker para que hable, para que exponga? Y de verdad que me siento agradecida. Tu madre yo creo que está a punto de llorar porque es un orgullo ver que su retoño está bastante bien. Como lo acaban de mencionar, es de muy corta edad, pero va para algo muy bueno. Te felicito, próximo cronista de Catzingo. Qué bueno, de verdad que qué bueno que crezca la cultura, y qué bien de tu parte. Felicidades. Espero que para el 8º encuentro tengas otro tema y te esperamos. Muchas gracias. Mira un comentario que acaba de hacer el señor, que quiero que lo diga él. Bueno, hay que tener cuidado con Napoleón de la historia. Cuidado. Cronista. Bueno, entonces sí que era Alejandro Vila Hernández, el Napoleón de la historia. En este 7º encuentro, Sociedad de Cronistas e Historiadores del Oriente del Valle de México otorga el presente reconocimiento a Iker Alejandro Vila Hernández por su destacada participación en el 7º encuentro de cronistas e historiadores del Oriente del Valle de México, reconociendo su valiosa contribución a la preservación, difusión y enriquecimiento de la memoria histórica y cultural. Su compromiso, dedicación, fortalecen el conocimiento colectivo y el legado de nuestras comunidades. Atentamente, representantes, autoridades de Sociedad de Cronistas y Historiadores del Valle de México. Muchas gracias. Gracias, Iker. Bueno, Iker. ¿El micrófono? No, me toca hablar de esto. Bueno, damos paso a Héctor Plaza Pérez. Él viene de San Sebastián de Colochtitlán con su tema Lorenzo Mariles, Pascual Mariles, los últimos arrieros del Tequesquite. Héctor es nativo del pueblo de San Sebastián de Colochtitlán, en Iztapalapa, Ciudad de México. Estudió en la Escuela Nacional del Trabajo Social de la UNAM. Es miembro del Consejo Estudiantil Universitario durante el Movimiento Estudiantil de 1986. Como secretario de Relaciones Exteriores de la ENTS, trabajó en diferentes casas editoriales como Timeline, Marín, Santillana, Océano, Valle de México, participando como expositor y ponente en presentaciones y ferias del libro. Es que es mucha historia de Héctor, y nada más puedo decir que Héctor, te felicito por toda la trayectoria. Eres fundador de esta Sociedad de Cronistas e Historiadores. Él es quien ha fundado todo esto y quien nos está dejando un legado